Job capítulo 25 y capítulo 26. Cuando nosotros anhelamos tratar de comprender y de conocer quién es Dios, no podemos recurrir a Julio Verne, a ningún filósofo, a ningún escritor, por más grande que sea su imaginación, porque no hay capacidad humana, no hay una mente lo suficientemente amplia para poder describir la grandeza, como la canción que acabamos de cantar, cuán grande es Dios. Todos nosotros como cristianos hemos sido llamados a tener comunión con Jesucristo. Hemos sido llamados por Dios el Padre para que podamos comenzar a introducirnos a través de la lectura de la palabra de Dios, la Biblia, y cada día conocer más a Dios. Toda la razón por la cual tú existes y por la cual yo nací es solamente una palabra: conocer. En Juan 17, Jesucristo le rogó al Padre y le dijo: Señor, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien tú has enviado, porque esta es la vida eterna. Cuando comenzamos a conocer a Dios y la grandeza de Dios, comenzamos a animarnos, comenzamos a consolarnos, comenzamos a ampliar nuestra esperanza y a tener una visión mucho más grande y una perspectiva mucho más amplia de lo que es vivir. Es triste vivir en este mundo sin tener una perspectiva amplia de lo que es Dios y las maravillas de Dios, y limitarnos a un mundo tan pequeño y tan reducido que lo único que hace es tratar de hacernos que vivamos para esta vida y no para la otra vida después de esta vida. En Job 25, el discurso más corto de Bildad en todo el libro de Job, en el poder de Dios en los versículos del 1 al 3, y comienza Bildad su lista diciendo: el señorío y el temor están con él. Él hace paz en sus alturas, tienen sus ejércitos número, sobre quién no está su luz. Aquí encontramos que el enfoque de Bildad se encuentra en el poder de Dios. Y en el versículo 4 al 6, en la justicia de Dios. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Cuánto menos el hombre, que es un gusano, y el Hijo del Hombre, también gusano. Aquí encontramos que es asombroso de qué forma los amigos de Job conocían a Dios. Pero ¿qué es lo que conocían de Dios? La grandeza y el poder de Dios. Y al final de esta conferencia nos vamos a sorprender con la conclusión de que Dios no quiere que le conozcamos físicamente, tanto como que le conozcamos moralmente. El poder de Dios es inherente en su naturaleza. Dios tiene todo el señorío y todo el temor, y Él reina soberanamente en los cielos. Todo está absolutamente, aunque nosotros no lo creamos o dudemos de ellos, todo está bajo su control y Él conoce absolutamente todo a su alrededor. Todos los ejércitos angelicales del cielo están siempre listos para hacer su voluntad, y la Biblia nos habla que ahí en el cielo existen millones de millones de millones de millones de ángeles que día y noche le adoran. En Apocalipsis 5:11 dice Juan: miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. La justicia de Dios, al contrario del poder de Dios, es la manifestación de su carácter y de su misma naturaleza.
Porque la Biblia dice que Dios es poderoso, que es santo, que es justo y que el ser humano no tiene la capacidad de poder presentarse delante de Dios y poder decirle a Dios, yo soy justo y yo soy limpio y tú tienes que aceptarme. Recordemos que aquí Job está manteniendo su integridad y él rehusaba confesar sus pecados o que los pecados de él le hubieran acarreado el juicio de Dios. En Job 25 dice la pregunta en el versículo 4, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? Puesto que el hombre nacido de mujer ha nacido con una naturaleza pecaminosa, dice el Salmo 51:5, en pecado fui concebido y en maldad mi madre me trajo al mundo. ¿Cómo podemos nosotros creer que podemos delante de Dios ser justos? Esta pregunta que hace Job aquí, ¿cómo se justificará el hombre para con Dios? Dios la contesta, hasta la venida de su Hijo Jesucristo. No hay forma, dice la Biblia, en que ningún hombre se justifique delante de Dios, porque todos nosotros hemos nacido en pecado, todos somos llenos de maldad. La sangre que traemos dentro de nuestro cuerpo es una sangre contaminada. No existe sangre inocente, no existe una persona que pueda decir soy buena o merezco el cielo. Es la muerte de Cristo en nuestro lugar lo que nos hace ser aceptados en la presencia de Dios. Dice el versículo 5 que ni siquiera los astros, ni las estrellas, ni la luna son limpios delante de sus ojos. Y esto porque en el oriente la luna y las estrellas brillan con gran intensidad, pero ni siquiera con la gloria que tú ves de la luna y la gloria del sol y la gloria de las estrellas, ninguno de los astros es limpio delante de Dios. Y eso que los astros tienen más brillo y más gloria que nosotros. Y nosotros con la pobre gloria que nos damos los unos a los otros, con el aplauso y las recompensas y los títulos que nos honramos mutuamente, ni siquiera alcanza a poder brillar el reflejo de la luz del sol sobre la luna. En el capítulo 26, Job comienza a reconocer el poder de Dios y a magnificar a Dios. Y antes de magnificarlo, Job exhorta a Bildad a que él reconozca que nunca lo pudo ayudar. Aquí tenemos a un hombre sabio que se llama Bildad, que conoce mucho de Dios. Y aquí tenemos a un hombre que está sufriendo, que conoce casi más que Dios que él. El hombre sabio que está con salud comienza a decir, Dios es grande, Dios es justo, las estrellas son sucias delante de sus ojos, y este hombre que lo está escuchando no necesita en ese momento escuchar la grandeza de Dios físicamente, sino que recordara que es más importante todavía que le pudiera consolar. Tú puedes llegar a un hospital y visitar a un enfermo y decirle, Dios es poderoso, Dios es grande, el universo, etcétera, etcétera, pero él necesita en ese momento conocer la grandeza de Dios, no físicamente, sino moralmente. Y podemos enfocarnos de una forma equivocada, como lo hizo el amigo de Job, porque no sabemos cuál es la importancia que Dios le da a las cosas morales y que consuelan. Job comienza en el versículo del 5 al 13, levantando la grandeza de Dios, y dice que las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora. El Sheol está descubierto delante de él, y el Abadón no tiene cobertura. Aquí comienza Job a decirnos que Dios es tan grande que Él ve aún en la dimensión de los muertos. Si Dios puede ver a los muertos y el mundo de los muertos en el Sheol y los muertos que están con sus almas conscientes en el infierno y los que están arriba, ¿cuánto más no está consciente Dios de nosotros los que estamos vivos? Dice en Hebreos 4:13, porque todas las cosas están abiertas y desnudas ante aquel a quien le tenemos que dar cuenta.
Y aquí se usan dos palabras para nombrar el lugar de los muertos. El primero es el Sheol, y la palabra Sheol significa el lugar de la sepultura, el lugar donde van los muertos. Antes de Cristo, todos los que morían, tanto los buenos como los malos, descendían al centro de la tierra. Y en el centro de la tierra, cuando Jesucristo vino, usó otra palabra en el arameo o en el griego. El arameo es casi similar al hebreo. Y el idioma que Cristo hablaba era arameo. Y también hablaba hebreo, desde luego, pero se usaba más el arameo. Y él mencionó la palabra Hades, con H. La palabra Hades es la transliteración del hebreo Sheol. Y en el Antiguo Testamento no sabía la gente cómo era el lugar donde bajaban los muertos. David le decía a Dios, no dejes mi alma en el Sheol. Y cuando los muertos caían fulminados por el juicio de Dios, iban directamente al Sheol. Pero cuando viene Cristo, nos revela y nos corre la cortina y nos explica que ese lugar que en el Antiguo Testamento era el lugar donde todos los muertos iban, estaba dividido en dos partes. En una parte, el Sheol estaba formado de lo que se llama el seno de Abraham o también el paraíso. En 2 Corintios 12, Pablo dice que fue arrebatado al paraíso y vio el mundo de los muertos. Y el otro lugar, dividido del lado izquierdo, se llamaba el Gena, o que también se tradujo el infierno. Cristo dijo que el lugar de los muertos era en el centro de la tierra, que estaba dividido entre los buenos y los malos, los condenados en el infierno y los que estaban esperando a que Él muriera en la cruz para que Cristo bajara, y a todos los que estaban del lado derecho se los llevó cuando resucitó y se los subió al cielo con Él, y de su muerte hasta nuestros días ya ningún justo, ningún santo baja al centro de la tierra, sino que ausentes del cuerpo, según de Corintios 5, presentes en el Señor. Morimos como cristianos e inmediatamente nos vamos en nuestro espíritu y en nuestra alma a la presencia de Dios, sin el cuerpo humano. Pero las personas que mueren ahorita, desde Adán y Eva hasta 1997 en que nos encontramos, cuando mueren descienden al Sheol todavía, al centro de la tierra. El infierno no ha cambiado de lugar. Cuando Jesucristo dijo en Mateo 12 que es necesario que el Hijo del Hombre, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, era necesario que Jesucristo también estuviera 3 días y 3 noches, y lo dice ahí, en el centro de la tierra. Y luego en el libro de los Hechos dice la Biblia que Dios no dejó el alma de Cristo, ¿en dónde? En el Sheol, en el infierno. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo murió y resucitó, durante los 3 días estuvo en el mundo de los muertos. Ahora bien, esta palabra Sheol continúa vigente, vuelvo a repetir, pero ya no está dividido. Ahora todo el Sheol es el lugar que ahora se conoce como el nombre del infierno. Y las personas que están en el infierno, de acuerdo a la revelación bíblica y por las mismas palabras del Señor Jesús, están vivitas y coleando. Están conscientes de que están en un lugar de tormento. Saben que allá arriba en la tierra están sus familiares. Tienen sed, tienen memoria, se acuerdan de lo que hicieron y además desean, pero de una forma ardiente, arrepentirse y haber cambiado su vida para poder subir arriba a la tierra y decirle a sus familiares: por favor, crean el Evangelio de la gracia de Jesucristo, porque el infierno es absolutamente real.
Pero ya no hay oportunidad de acuerdo a la Biblia. Hebreos 9:27 está establecido por Dios que los hombres mueran una sola vez. Y cuando tú mueras, no importa si quieres arrepentirte después estando en el infierno y quieres gritar, por favor, sáquenme de aquí, la Biblia dice, está establecido que mueran una vez y después el juicio. Entonces, esta palabra Sheol es la palabra que conocían en el Antiguo Testamento y la otra palabra es Abadón. Job 26, versículo 6. El Abadón no tiene cobertura. ¿Qué significa la palabra Abadón? Abadón en el hebreo y en el arameo significa destrucción. Ahora bien, dentro del centro de la tierra, aparte del Sheol o el infierno, existe otro lugar que también se llama Abadón. Pero en el Abadón es otra cárcel de oscuridad donde no se encuentran espíritus de seres humanos. Vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 9, y veamos que el Abadón es una cárcel, hagan de cuenta como Almoloya, donde van espíritus de ángeles y tienen un jefe ahí en esa cárcel. Y dice Apocalipsis 9:11. Aquí está describiendo una de las trompetas, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, y tanto Abadón como Apolión significa el destructor. Ahora bien, vamos a ver a continuación que el ángel del abismo o Abadón no es Satanás, no es Satanás. Y aquí encontramos que el Abadón es el abismo. Y el abismo es el lugar donde los demonios, cuando Jesucristo los sacó del cuerpo del Gadareno, le rogaron y le dijeron, por favor, no nos mandes ¿a dónde? Al abismo. Es el lugar de los demonios, es el lugar de los espíritus condenados que no están libres, porque la Biblia dice que hay espíritus condenados, hay espíritus que están libres, que son los demonios, y hay ángeles que están libres gobernando a los demonios. Yo todavía pienso que los ángeles caídos son los principados y los demonios son un ser mucho más inferior a los ángeles caídos de Satanás, y que los que están en el Abadón o en el abismo son otro tipo de demonios, y son los de Génesis capítulo 6 que pervirtieron la genética humana, y de Judas 4 al 8 que abandonaron sus moradas y se fueron tras carne en contra naturaleza. Ahora aquí en Apocalipsis 9, vean ustedes el versículo 7. Está describiendo la plaga que viene contra la humanidad en estos años, y eran como langostas semejantes a caballos preparados para la guerra. Las cabezas eran como coronas de oro. Sus caras eran caras humanas, cabello como de mujer, dientes como de leones. Esto no es un helicóptero, esto no es un avión, no es el Stealth, no es el B-52 bombardero. Cuando Juan vio estas plagas, estos animales grotescos, él estaba viendo lo que está escrito literalmente. Juan no se podía equivocar de que tuviera un pelo de mujer y las caras humanas. Lo que él estaba viendo es a lo que la humanidad llegaría antes de que él se lo imaginara. La humanidad ha llegado a manipular la genética, y la Biblia nos habla que vendrán monstruos sobre el planeta Tierra que podrán volar con caras humanas, con cola de león, con pelo de mujer, horribles, espantosos, y serán perversiones genéticas producidas en laboratorio. Todo aquello, escuchen muy bien esto, todo aquello que el hombre manipula genéticamente le abre la puerta a los demonios. Si el hombre quiere hacer un chivo
con la cola de borrego y torcer o manipular la genética, o el hombre se atreve en el laboratorio a crear otro ser humano o clonizar a los humanos, estas cosas que el hombre está creando no van a tener almas. La energía que los va a mover y la fuerza que los va a vivificar serán espíritus, pero no de humanos, espíritus de demonios. Y estos demonios, dice el versículo 9, tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas eran como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de alacranes o de escorpiones, y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. 5 meses de 30 días cada mes. Y dice el versículo 11 que el jefe de estos demonios, ¿quién es? El jefe de la cárcel del abismo, que se llama Abadón o que se llama el destructor. En otras palabras, esta cárcel que está mencionando Job en el capítulo 26, donde Dios ve perfectamente bien lo que está pasando en el abismo, donde el ángel, el jefe, el guardián, el carcelero es Abadón, el ángel más poderoso después de Satanás. Dice Apocalipsis 9:1 que se va a abrir esta cárcel. El quinto ángel tocó la trompeta, vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, o se abrió el Abadón. Y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Los que conocen algo de zoología saben que los alacranes tienen el poder en la cola, pero lo que hace que la cola se mueva, lo tienen en el pecho. Los alacranes tienen aquí en el pecho, tú volteas un alacrán y tienen un triángulo como de pelitos. Si tú le arrancas, si agarras un alacrán vivo así con un hilito de la cola y le arrancas el pecho, lo que tiene aquí pegado, ya no puede bajar la cola. El poder lo tienen aquí en el pecho. Y cuando el alacrán pica a una persona, hay 2 tipos de reacciones. La primera es que hay un cosquilleo en la mano izquierda o en la mano derecha como hormiguitas. Y después comienza la garganta a cerrarse y produce una especie de asfixia. Ahora los alacranes más peligrosos sabemos son los de Durango, ¿verdad? En Cuernavaca hay muchos alacranes y gracias a Dios que nosotros jamás en la vida nos ha picado un alacrán, pero las personas que han sido atacadas por alacranes, la mayor parte de ellas se enferman por autosugestión y por el temor, y comienzan a sugestionarse que se van a morir y muchas de ellas se mueren. Esta plaga dice que va a atacar a los hombres, pero van a ser alacranes gigantescos con mezcla de seres humanos. Imagínense nada más. Imagínense la mezcla de una cara humana con el cuerpo de alacrán. Estos son los monstruos que vamos a crear. Y dice aquí también en Apocalipsis 20, versículo 1, ¿por qué Satanás no es el Abadón? Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó. ¿A dónde? El rey del abismo es un ángel que va a salir en la gran tribulación. Satanás está suelto. Abadón está en el abismo, Satanás está suelto. Los demonios tienen miedo de ser mandados al abismo porque Abadón, el jefe, el rey de ellos, es cruel. ¿Qué hacen en las cárceles en México y en las cárceles en la mayor parte de los mundos? Torturan a los presos, golpean a los presos, no les dan de comer, los tienen como animales. Pues si los carceleros humanos
son crueles, 1,000,000 de veces más cruel es Abadón, el ángel destructor. Y Satanás va a ser encadenado cuando Jesucristo venga y va a ser arrojado donde está el Abadón y va a ser guardado bajo esa prisión mientras nosotros estamos 1000 años disfrutando el reino de Jesucristo en esta tierra. Por esto, el Abadón no es Satanás, el Abadón es un lugar de destrucción y el Abadón tiene un rey y un jefe que se les va a abrir la cárcel para que salgan del abismo y inunden la tierra. Juan vio como una nube así de langosta increíble que salía y comiencen a atormentar durante 5 meses como piquetes de alacranes a los seres humanos, nada más que los seres humanos no van a poder morir. Y van a pedir morir y no podrán. Será uno de los terribles juicios de la quinta trompeta de Dios. Regresamos a Job capítulo 26. Y en el versículo 7, Job comienza a manifestar el conocimiento y las maravillas de Dios. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Aquí Job no tenía regla de cálculo, no tenía coordenadas, no tenía telescopio, no tenía un laboratorio ni microscopio para poder examinar u observar. Sin embargo, Job hace 6,000 años nos revela un hecho científico desconocido hasta hace algunos siglos. Yo todavía recuerdo cuando era niño, en la clase de biología y en la clase de historia y de geografía, había una foto del planeta Tierra sobre 2 tortugas. Otros representaban a Charles Atlas, recargado así, sosteniendo la Tierra. Hasta hace algunos años descubrieron que la Tierra, ¿qué dice Job? Cuelga sobre nada. Y estamos leyendo una verdad científica, señores científicos, que fue escrita hace 6,000 años. Job vivió en la época de los patriarcas. El libro de Job es el libro más antiguo de la Biblia, junto con el libro del Génesis. Job fue escrito a la par que el libro del Génesis y tiene la misma antigüedad que el libro del Génesis, y aquí se nos describe que la tierra estaba colgada sobre nada, pero eso no es nada. Años más tarde, el profeta Isaías en el capítulo 40, versículo 22, anuncia otro hecho científico similar acerca de la tierra. Y dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Antes de que Galileo Galilei descubriera la redondez de la tierra, Isaías, con más de 2,000 años de anticipación, describe la redondez de la tierra. No existe ningún libro sagrado, ni el Corán, ni el Popo, ni los Vedas, ni el Ramayana, ni cualquiera que tú puedas mencionar. No existe un solo libro sagrado que anuncie con cientos de años de anticipación hechos científicos más que la Biblia, la palabra de Dios. Es una de las tantas evidencias de la palabra de Dios. Job continúa diciendo en su himno de alabanza, en el versículo 10 del capítulo 26, Él encubre la faz su trono y sobre él extiende su nube, puso límite a la superficie de las aguas hasta el fin de la luz y las tinieblas. ¿Alguno de ustedes se ha preguntado por qué los mares no inundan las ciudades y por qué no se van sobre la tierra? Ustedes saben que la tierra es como un óvalo, es un círculo la tierra, no perfecto, pero tiene forma ovalada, y estamos cubiertos 3/4 partes de agua. 3/4 partes de agua y 1/4 parte de tierra.
Y aquí la Biblia dice que el que controla el límite de las aguas es Dios. Y compárenlo ustedes con el Salmo 33, versículo 7. Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósitos los abismos. En el Salmo 104, versículos del 6 al 9, continúa la Biblia describiéndonos los hechos científicos de Dios. Salmo 104, del 6 al 9. Con el abismo como con vestido la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas, a tu reprensión huyeron. Al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. ¿Qué está diciendo el salmista? Que las aguas tienen un límite. Y el salmista repite la promesa que Dios le dio en el capítulo 8 del Génesis a Noé, que jamás Dios volvería a juzgar el mundo con el agua. Y es más increíble todavía en Jeremías 5, versículo 22. Dice Jeremías 5, versículo 22, a mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán, bramarán sus ondas, mas no la pasarán. Miren ustedes esto. A pesar de que hay una tormenta tremenda que haga el mar así, el mar no inunda las ciudades. El mar no se viene contra nosotros a pesar de que haya una tormenta increíble que haga embravecer sus ondas del mar, porque es Dios el que le está diciendo, hasta acá llegas y de ahí no pasa. Esto es uno de las manifestaciones de la grandeza de Dios ante nuestros ojos. Después Job, en el versículo que sigue, dice el versículo 13, su espíritu adornó los cielos y su mano creó la serpiente tortuosa. ¿Quién es la serpiente tortuosa? ¿Ustedes alguna vez se han preguntado por qué Satanás, en Apocalipsis 12, se le llama el dragón? Pregunta, ¿existen los dragones? ¿Nadie contesta? La Biblia nos describe, y ustedes vayan a la China. En la China, el símbolo de la China es el dragón. ¿De dónde sacó la humanidad el dragón si nadie ha visto un dragón? ¿Qué es un dragón? Un dragón es una serpiente. Es una serpiente que tiene alas. Y vayamos a Isaías capítulo 27. Esto es increíble, maravillosa la palabra de Dios. En Isaías 27, versículo 1, la Biblia dice que cuando Dios venga a juzgar a la tierra, en aquel día, Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. La serpiente tortuosa y el dragón son la misma personalidad, es Satanás. Y la Biblia dice que el mar es una de las puertas que conduce al infierno. Y es por eso que el mar se compara con la humanidad impía, y dice la Biblia, no hay paz para los impíos, como la espuma y como el mar, braman y nunca pueden estar quietos. Por eso cuando vamos al mar, el mar tiene algo que es imponente,
te da miedo estar en medio del mar, no sabes, sientes como que alguien te va a jalar las patas y te va a arrastrar hasta el fondo del océano, ¿verdad? Pero impone el mar, y en el mar hay una ley de la selva, y la Biblia dice que aparte de que Satanás opera en el aire, Efesios 2, porque es el príncipe, la potestad del aire, Satanás también habita en el mar en forma de un dragón. Y por eso las mitologías y las leyendas han dicho que han visto surgir dragones que salen del mar, pero inmensos, gigantescos. Y aquí encontramos que la palabra serpiente tortuosa en Job y en Isaías 27:1 es la palabra hebrea Nahash Agalatón, y se escribe Nachhash, y la palabra Nahash es la misma palabra que se usa en hebreo en Génesis 3:1, cuando dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Y la palabra agalatón, que se tradujo tortuosa, significa mañosa, tramposa y torcida. A Satanás se le llama la serpiente en Apocalipsis 12, y aquí se le pone el adjetivo tortuosa, porque es una serpiente por su sagacidad, vuela porque es el príncipe, la potestad, opera en el mar, y además es el ser más mañoso, engañoso, falso, falsificador, cruel y sanguinario que existe en toda la creación de Dios. Pero quiero mostrarles a ustedes algunos otros hechos acerca de la serpiente tortuosa. Vean Isaías 14, versículo 29. No te alegres tú, Filistea, toda, por haberse quebrado la vara del que te hería, porque de la raíz de la culebra saldrá áspid, y su fruto serpiente voladora. Aquí la Biblia comienza a darnos mucho más luz. Serpiente tortuosa, mañosa, ahora se nos dice que es voladora también. Y lo confirma el apóstol Pablo en Efesios cuando dice que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Y es increíble esta profecía. De la raíz de la culebra saldrá una cobra. La cobra es el símbolo de Satanás también. Y la cobra es el animal favorito de la India. Y en la India es el lugar geográfico donde nació lo que se llama la filosofía de la reencarnación, donde dicen que volvemos a llegar a otros cuerpos, la transmigración de las almas, y va evolucionando el ser humano. Son inventos contrarios, diametralmente opuestos a lo que la palabra de Dios enseña. Todo lo que la Biblia dice como verdad, Satanás lo tuerce y por otras partes del mundo lo comienza a inventar, y ahí fue en la India donde también se adora a los ratones y a las vacas. Sin embargo, es increíble este dato. A pesar de que la India cree en la reencarnación, es el país más atrasado del mundo entero, el más pagano y el más idólatra. Nosotros nos comparamos como el ratón Mickey Mouse comparados con los de la India, en paganismo y en idolatría. Si la evolución fuera real, India sería el país más avanzado del mundo, porque era donde más hubieran evolucionado los seres humanos. Sin embargo, es el país más atrasado, más pagano y más idólatra. Y la mayor parte de las personas creen, cuando no creen, a Jesucristo en la reencarnación. Vean también Isaías 30, versículo 6, para acabar con la serpiente tortuosa. Y dice en Isaías 36 profecías sobre las bestias del Negev: por tierra de tribulación y de angustia, de donde salen la leona y el león, la víbora y la serpiente que vuela.
Llevan sobre lomos de asnos sus riquezas, sus tesoros sobre jorobas de camellos, a un pueblo que no les será de provecho. No existe en la zoología ninguna serpiente que vuele. La única serpiente que vuela es el dragón. Y nadie ha visto un dragón, pero la Biblia nos muestra que se usa la figura de una serpiente voladora porque él mismo, Satanás, puso en el país de la China la serpiente voladora como el jefe y representante de esta pobre nación, que es la más poblada del mundo entero. Ahora bien, regresamos a Job 26 y Job comienza a decir el versículo 14 que todas estas cosas, los límites de Dios en el mar, los astros, los animales que existen inmundos, el mundo de los muertos, las cárceles invisibles que nadie conoce ni nadie se imagina que existan, el mundo de Satanás, cómo opera Satanás, todas las cosas que podamos nosotros saber, es increíble lo que dice el versículo 14. Son nada más los bordes de su camino, la orillita de lo que Dios nos permite asomarnos en su palabra santa, la orillita del conocimiento humano. No conocemos más que la orillita de una página, es todo lo que Dios nos ha revelado en la Biblia, los bordes, la pura cosa que comienza a manifestarse después es lo que conocemos cuando sabemos que el Sol es 1.300.000 veces más grande que la Tierra. Pero la estrella Betelgeuse es 27 millones de veces más grande que el Sol. Y la estrella Antares es 64 millones de veces más grande que el Sol. La velocidad a la que se mueven los astros y los planetas es asombrosa. La Tierra avanza en el espacio, ¿sabes la velocidad de la Tierra? 100.000 kilómetros por hora. Nuestra Vía Láctea, con el Sol y los planetas, avanzan a 100.000 millones de astros a una velocidad de 600 kilómetros por segundo. O sea, 2 millones de kilómetros por hora y más de 50 millones de kilómetros por día. Es la velocidad de la Vía Láctea. ¿Quién puso en movimiento este enjambre que no nos podemos imaginar de masas millones de veces más grandes que el Sol en el espacio? ¿Quién le da a cada uno de estos astros y estas cosas monstruosas la ruta que deben de seguir sin que choquen unos contra otros? ¿Quién está sosteniendo 50 trillones de gigantes en ese inmenso espacio en el firmamento? ¿Quién evita los choques entre ellos? La Biblia dice en Hebreos 1, del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas formas en otros tiempos por los profetas, ahora nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de su sangre, se sentó en la diestra de las alturas y Él sostiene todas las cosas con el poder de su palabra. Es Cristo el que murió crucificado, al que le pediste que entrara anoche en tu corazón. Es Él el que sostiene el universo, el que sostiene la sangre, el que detiene el mar, el que controla las mareas, el que tiene el control del universo. Él es el soberano de los reyes de la tierra. A Jesús siempre, a Jesús la gloria. Y finalmente, los amigos de Job han de haber estado muy impacientes cuando comenzaron a escuchar todo esto, porque ellos también decían, todo lo que nos dices, lo sabemos, pero ellos
sacaron las conclusiones equivocadas de Dios. La Biblia dice en Romanos 1, 19 al 22, que lo que de Dios se conoce les es manifiesto porque Dios se los manifestó. Porque su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por la creación, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de manera que no tienen excusa. Los sabios se convirtieron en necios. Muchos hombres conocen que hay una fuerza suprema detrás del universo, como los amigos de Job, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque Dios lo manifestó a través de la observación y a través de la creación. Sin embargo, Dios anhela, esto es increíble y con esto acabamos. Dios no está tan interesado en que vivamos en el microscopio, en que tengamos macroscopios inmensos, que observemos el macrocosmos y que lleguemos a la luna y que tengamos conocimiento, porque es infinito el conocimiento. Repito, estamos pisando, nos estamos asomando a la orillita de Dios, a los bordes de su camino. Dios quiere que aquí abajo en la tierra le demos más importancia a su revelación moral que a su revelación y descubrimientos científicos. Y esta es la razón por la cual en el libro del Génesis Dios escogió 2 capítulos nada más para describir toda la creación del universo. 2 capítulos. Y Dios escogió más de 20 capítulos para describir el tabernáculo, donde se encuentran sus leyes morales, su ley civil y las leyes de adoración a su nombre. Dios quiere que nosotros le adoremos más, que conozcamos más. Escuchen lo que les estoy diciendo. Por eso cuando estamos aquí y estamos aprendiendo Vida Nueva, estamos aprendiendo, podríamos decir, a adorar a Dios en la alabanza, me parte el alma ver a tantos de ustedes así, tan santo, 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 y no están adorando, no has entrado en la adoración, no has comprendido que Dios busca tales adoradores, porque Dios es espíritu y los que le adoran, los que le dicen, Señor, ya no quiero saber de mi lavadora ni mi problema con mi esposo, Señor, adórale, 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 y Él te dará todas las cosas por añadidura. Él te dará y te multiplicará los dones. No busque los dones, los milagros, búscalo a Él, a Él, a Él, y todo lo demás, Él sabe que lo necesitas, pero Dios busca, ¿quién me está adorando para darle y para bendecirle? Cuando aprendemos esto, vamos más a adorarlo. Vamos a buscar estar en oración más tiempo en Él, en su presencia, en el lugar santísimo, sintiendo cómo nos acaricia y nos dice, yo sé todo lo que necesitas, mijito, yo sé todo lo que necesitas, mijita, pero búscame primero, busca mi reino y mi justicia, búscame a mí, adórame, sírveme en espíritu y yo todo te lo daré por añadidura. Ese es el Dios de la Biblia. Él es el Dios omnipotente, todopoderoso, que más que el conocimiento que tengamos de Él físicamente, quiere que le busquemos en adoración y con santidad. Y es lo que Él nos revela en la Biblia, porque hay muchas personas que se involucran en el conocimiento científico y de la Biblia también, pero el conocimiento per se envanece, pero el amor edifica. Y más que cualquier cosa en nuestra vida, debemos amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. Y podremos entonces, cuando le amemos de esta manera, recibir de Él lo que Él quiere darnos por añadidura. Te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu palabra.
Los cielos cuentan tu gloria, el firmamento la obra de tus manos. No hay lenguajes ni palabras, pero tu voz ha corrido por toda la tierra. Bendita la creación que nos rodea. Bendita la obra que nos permite ver y apreciar con nuestros ojos y con nuestra mente tan limitada. Oh Dios Todopoderoso. Realmente somos gusanos comparados contigo, Señor. Somos como una hormiga, donde no sabemos más que la orillita de lo que tú nos muestras a través de la revelación de tu Santo Espíritu. Oh Padre eterno, gracias seas, porque tú eres grande y eres lindo, eres santo, eres hermoso, eres bello, eres sabio, eres un Padre que nos amas y nos has amado con amor eterno. Bendito seas por tu creación, bendito seas por tu creación, la perfección del cuerpo humano, la perfección de una hoja de un árbol, la perfección de los astros, de los millones de cuerpos celestes que giran a velocidades increíbles, que todos tienen su camino y todos tienen una ruta, y en el universo existe el orden, el diseño de un Dios infinitamente perfecto, que deja su estampa alrededor de lo que nos rodea para que le adoremos, para que le adoremos, para que le adoremos y le podamos decir: Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mías, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción, cuán grande, cuán grande, mi corazón